Posimpresionismo. Vamos a trabajar en esta clase la vida de Vincent Van Gogh a través de la película Loving Vincent, una película muy especial y muy hermosa porque tiene la particularidad de haber sido trabajada a mano, fotograma por fotograma, por diferentes artistas que imitaron la pincelada de Van Gogh, haciendo que esta película nos lleve, nos sumerja en el universo de la pintura de este artista. Van Gogh es uno de los artistas más conocidos de la historia, quizás por los motivos más equívocos, así que se merece que conozcamos un poquito más de su vida. Su episodio con su oreja, su vida, sus desventuras, lo hacen más conocido por eso, que en realidad es algo anecdótico y no por lo que realmente es importante, que es su pintura. Sin él, sin sus aportes, no existiría el arte moderno. Vincent nació el 30 de marzo de 1853. Era hijo de un pastor, criado en una atmósfera muy religiosa y muy rígida. Era muy emocional y tenía muy poca confianza en sí mismo. Tener una niñez feliz en ese contexto le fue muy difícil, sobre todo porque su madre estaba muy deprimida por la muerte de uno de sus hijos. Cuando finalmente decidió ser pintor, ya era un adulto y había pasado por muchos empleos. Había sido empleado de una librería, había vendido arte y también había sido predicador intentando seguir los pasos de su padre. Había sido predicador entonces en una región de trabajadores de Bélgica, del norte de Bélgica, donde también fue despedido por lo que dicen los documentos exceso de celo, que es un eufemismo para el mal carácter, pero también se habla de que se enamoraba de todas las campesinas. Se decide a dedicarse a la pintura y se queda en Bélgica a estudiar arte. Dedicado entonces a dar felicidad, pero a través de la belleza, no a través de la religión. Las obras de este periodo en Holanda son costumbristas, muy oscuras, de tonos sombríos, un poco inspirados por la pintura holandesa de Rembrandt y también por esa reivindicación social y su amor por la humanidad y la compasión, sobre todo por el sufrimiento humano. La más conocida de estas pinturas son Los comedores de patatas de 1885. En 1886 fue a París a unirse con su hermano Theo, que era un humilde marchand de arte, un humilde comerciante de arte. En París entonces Van Gogh estudia y conoce el impresionismo, sobre todo Pizarro y Monet. Recordamos que el impresionismo es la primer vanguardia, el primer grupo de artistas de ruptura que plantean la captación de un instante de luz, un poco empujados por la ciencia, porque Newton para este momento está haciendo las primeras experimentaciones con la luz blanca, que al dividirla aparecían los colores como el arco iris, ¿no? Entonces los pintores empiezan a obsesionarse con esa idea de la luz y la captación de la luz. La luz cambia constantemente, no es lo mismo un paisaje a la mañana, a la tarde y a la noche, los mismos objetos. Entonces pintaban ese paisaje de forma sucesiva, sin dibujo previo, sin bocetar, en ese instante, con pinceladas cortas, sin contornos, y toda esa escuela se vuelve entonces la escuela de Van Gogh en este periodo, que todavía no es la pintura más importante de este artista, pero va a ser el periodo académico en el que él está aprendiendo y además cambia radicalmente de esa pintura oscura con la inspiración de Rembrandt a la inspiración impresionista. La relación entre Theo y Vincent era muy cercana. Su hermano va a ser la única persona en el mundo que va a confiar en su talento desde un principio. Va a ser su apoyo psicológico y económico. También lo va a sustentar económicamente a lo largo de toda su vida. Decide ir al sur, a Arles, donde tiene la esperanza de abrir una escuela de arte, invitando a otros colegas a vivir con él en su casa amarilla. Gauguin es el único artista que responde a esta invitación. Van Gogh, lejos de deprimirse, pinta una serie de girasoles para adornar la habitación de su colega, porque bueno, fuera pintar al aire libre como planteaba el impresionismo era imposible en esa época del año, así que bueno, estas flores que además no marchitan tan rápido lo ayudaron entonces a pintar una naturaleza muerta, y ahí nacen los famosos girasoles. Gauguin vivió en la Casa Amarilla, pero el resultado fue un desastre.
A fin de 1888, después de un incidente, de una disputa, Gauguin tuvo que salir de Arles. Van Gogh lo persiguió con una cuchilla y Gauguin resistió, pero Vincent se cortó su propia oreja. La vida de Van Gogh empezó a alternar entre ataques de locura y lucidez y fue enviado entonces a una institución para su tratamiento, Saint-Rémy. En ese periodo de encierro, para llamarlo de alguna manera, es que pinta escenas de interior, sus famosas sillas, la habitación. Vincent era un incomprendido, un rechazado. El pueblo de Arles se junta para echar a este inquilino indeseable. En una de sus cartas dice: no debemos hacernos ilusiones, sino prepararnos para ser incomprendidos, despreciados, deshonrados, y a pesar de todo debemos conservar el ánimo y con entusiasmo seguir trabajando. En mayo de 1890 se sentía mucho mejor y se fue a vivir bajo el ojo atento del doctor Gachet. Pero 2 meses después entra en un pozo depresivo y es cuando toma la espantosa decisión de dispararse a sí mismo en el pecho. Muere después de agonizar durante unos días. En esos días puede volver a ver a su hermano Theo y despedirse. Toda la breve vida de Van Gogh, murió poco antes de cumplir los 47 años. Fue una verdadera odisea interior, una de las grandes aventuras artísticas y humanas de todos los tiempos. Su intenso amor por la humanidad, la lucha sin tregua contra la propia soledad, contra las desdichas del prójimo, lo llevan a intentar las más difíciles empresas. Su obra póstuma, su última obra, Campo de Trigo, predice su muerte. Hay una encrucijada, hay 3 caminos que se dividen y el camino central que se termina antes del horizonte, la vida que se acaba antes de tiempo y es sobrevolada por el presagio de la muerte, que son los cuervos y esa tormenta, ese cielo tormentoso que se avecina. Lo que debemos recordar y saber de este artista más allá del mito es que es uno de los responsables del arte moderno, uno de los responsables de liberar el color de sus ataduras formales. Gauguin decía: ¿por qué pintar un árbol verde y marrón si lo podemos pintar rojo carmín? Esto parece algo sencillo, sin embargo, hasta el momento la pintura debía copiar la realidad. Proponen cerrar los ojos y abrirlos del alma. Por este tiempo, los avances tecnológicos deslumbraban a la sociedad brindándoles el nacimiento, por ejemplo, de la fotografía y el cine. La mera plasmación de la realidad, como venía siendo la pintura hasta el momento, quedaba obsoleta con esta llegada. Los pintores y pintoras de este momento debían encontrar otros caminos expresivos. Theo muere 6 meses después de Vincent, muy enfermo y muy deprimido por la muerte de su hermano. Johanna, su viuda, le quedan un bebé de 1 año, un piso en París y 200 cuadros y 600 cartas. Johanna es la responsable entonces de que Van Gogh sea reconocido hoy como uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos. Ella rescató su obra y la puso en valor, hizo exposiciones aunque todos le decían que no tenían ningún valor. Publicó las 600 cartas en un libro que luego será uno de los más publicados de la historia. Las cartas fueron para ella el motor de la salvación de la obra de Van Gogh. Cuando las leyó, comprendió la relación entre Theo y Vincent, el talento de su cuñado. El mundo del arte le debe muchísimo a Johanna. Su tarea fue muy difícil para una mujer de su época y sola, además.